importante hablar de los consultores, hablar de los esbirros, como dice Guadalupe Correa, porque en este momento histórico, dice Ricardo Monreal, no tenemos los votos necesarios para aprobar, entre otras, la reforma energética, la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, y a mí se me paran los pelos, se me ponen los pelos de punta, porque eso significaría también que pues no se ha hecho la labor de exhibir, de desnudar a estos personajes. Bueno, para mí parecería claro quién está a favor de qué cuando los vamos exhibiendo, los vamos desnudando, Guadalupe. Perdón, es que estaba silenciada. Mira, Vicente, es un tema muy importante en cualquier democracia y ese es un problema de las democracias y de los países tan desiguales. En las democracias, y bueno, las que están más avanzadas y hay más regulación de todo tipo de cuestiones o más transparencia, pues los diferentes grupos de interés tienen sus cabilderos. Y hablo de un grupo de interés, por ejemplo, los sindicatos, los empresarios y una serie, por ejemplo, de actores como los grupos indígenas, por ejemplo. Entonces, estos grupos de interés se llaman lobbies, como por ejemplo las grandes empresas del sector de la energía se llaman lobbies, el lobby energético, a ese me refiero. En las democracias, pues cada uno de estos lobbies, por ejemplo en Estados Unidos, estos grupos de interés tienen a sus lobistas que van con el Congreso, están registrados y tratan de convencer, llevan estudios que muchas veces hacen think tanks o de izquierda o de derecha, dependiendo a quién quiera convencer, a quién quieran convencer y quién quiera convencer a los congresistas. Bueno, la labor del lobista es una labor que está muy cuestionada, inclusive en esos países donde existen plataformas como Open Secrets en Estados Unidos, de ahí saqué la información de Ken Salazar, donde como están registrados, pues sabes qué hicieron, sabes sus trayectorias, sabes si hay puertas giratorias, como en el caso de Ken Salazar, también usó la puerta giratoria, pero sabemos perfectamente para quién trabajó, a quién representó y a quién le está ayudando, ¿no? Pero bueno, él también, de alguna forma, estuvo en el gobierno de Barack Obama y después se fue a ser consultor. El caso de México es un poco complicado porque estos que yo les digo esbirros del lobby energético también utilizaron estas puertas giratorias y por eso se critica mucho en Estados Unidos. Y además no sabemos, en México todavía, porque existen este tipo de personajes que participan en redes que están vinculados al sector empresarial mexicano, que están vinculados al sector energético porque son consultores independientes. Muchos de ellos fueron funcionarios en las administraciones de Peña Nieto y de Felipe Calderón Hinojosa. Y estuvieron en el tema de la energía, en la CRE, en Secretaría de Energía, en Petróleos Mexicanos, y bueno, participaron también de alguna forma para avanzar los contratos, o otorgar los contratos, o verificar el otorgamiento, ¿no? en las rondas de energía después de la reforma energética. Y ahorita ellos participan con hashtags WeTweetEnergy y participan en varios foros, en varios espacios, obviamente siempre pegándole al gobierno. Tú ves sus cuentas de Twitter, siempre pegándole al gobierno como si tuvieran una agenda. Están muy vinculados con think tanks que están vinculados al sector empresarial mexicano, como INCO, como México Evalúa, y bueno, siempre estamos viendo los columnistas, ¿no? Mal, y la reforma, ahí sí operan, pareciera ser de forma coordinada, organizan sus foros, y no están registrados como lobistas y no sabemos para quién están trabajando, dónde hicieron sus relaciones con el sector privado y después siguen trabajando para ellos. ¿Cómo reciben los contratos? ¿Son clientes? Hay que transparentar eso. ¿Por qué? Porque ellos tienen información, ellos tienen voz y ellos se presentan como expertos porque trabajaron para el sector público. Y además de todo, ¿cuál es su función y cómo están vinculados al sector, al Congreso, por ejemplo? Porque sabemos que en el año 2013 la aprobación de esta reforma
aparentemente, de acuerdo a lo que nos dice Lozoya, de acuerdo a lo que se ha dicho, pero no se ha investigado bien, porque se tiene que investigar, cómo se aprobó esta reforma del 2013. Y yo aquí, yo creo que si se investiga bien y si se comprueba, por ejemplo, lo que dice Lozoya, que varios legisladores del PAN, por ejemplo, recibieron dinero para apoyar la reforma del PRI, pues yo creo que hasta podríamos cuestionar la reforma como tal, porque hubo conflicto de interés y hubo corrupción. Y ahí es donde no sabemos lo que está sucediendo. Ellos están recibiendo dinero para hacer esto y le están dando dinero a los legisladores o no. No puedo decir nada, no puedo absolutamente decir nada que es lo que está pasando, porque no sabemos, porque ellos son consultores y además se sienten muy, muy afectados, casi lloran cuando uno les dice cabilderos. Están haciendo informalmente una función de cabildeo, que es ser el intermediario entre un grupo de interés, entre el lobby energético en este caso, y la autoridad pública. Pero tenemos que transparentar, porque así transparentando podemos ir viendo si hay conflicto de interés, tráfico de influencias, corrupción, y en México se ha dado esto, más en el sector energético, porque aquí tenemos una estructura oligopólica y una diferencia de poder entre el Estado mexicano, que les dejó todo en las administraciones pasadas, y ahora un intento del gobierno de México por cambiar la realidad. Y un intento, obviamente, financiado por el sector empresarial mexicano, porque cuando yo hice mi análisis de unas redes que vamos a formalizar en un par de meses, con algoritmos, o sea, analizando, haciendo la inteligencia, pues nos damos cuenta que ahí también está Claudio X González, están el Consejo Mexicano de Negocios, Sí por México, y hay una serie de mensajes que se magnifican vía redes sociales y que se magnifican vía los medios formales y que van en contra de los intereses de México y de los mexicanos, porque lo que se hizo en 2013 es verdaderamente un latrocinio, es verdaderamente un atraco a la nación, porque lo que vemos en la discusión del Parlamento abierto y los contratos leoninos, las sociedades de autoabasto, que al final le dieron prebendas a ese sector oligopólico y a grandes empresas nacionales como FEMSA, porque el CEO de FEMSA, el presidente de esta gran corporación, dice, pues ya no me están dando mis prebendas, ahora yo voy a destinar mis recursos para tirar al gobierno de la Cuarta Transformación. Y así lo estamos viendo, lo mismo que hace el señor X González cada que puede, y ha financiado este tipo de debates, este tipo de foros, y no sabemos qué más. Entonces hay que transparentar estas relaciones para poder hacer mejor la investigación judicial en los casos de corrupción. También tenemos a otro lobista que aquí sí habría que a Felipe Calderón. Felipe Calderón termina su sexenio donde avanzan la posibilidad de Iberdrola en México de una manera impresionante, sigue avanzando hasta que ahorita le pusieron un alto. Pero este señor nada más sale de la presidencia y llega al Consejo de Administración de Avangrid, que es una filial de Iberdrola. Y no nada más él, sino algunos de sus principales funcionarios, como Georgina Kessel, también llegan al sector privado, se les premia. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Y aquí no estamos investigando, porque esto sí es muy delicado. ¿Por qué? Porque el tema del sector eléctrico es un tema de seguridad nacional. Si nosotros dejamos un sector tan importante como el sector eléctrico en manos de empresas transnacionales extranjeras, pues aquí nos quedamos, ni nuestras familias, ni nuestros niños, sin poder ir a la escuela, sin poder refrigerar los productos. ¿Qué va a pasar con nuestras exportaciones? Es algo impresionante. La electricidad es un recurso, más bien es una fuente de energía estratégica para cualquier otro tipo de actividad que se hace en México, como la transportación, la alimentación, el estudio, la educación, todo. Entonces, sí es una cuestión muy delicada y hay que transparentar y hay que saber quiénes son esos esbirros que lloran y que atacan por redes y que bueno, se presentan como personas impolutas, cuando, pues, que transparenten simplemente para quién están trabajando. Se vale.
En las democracias, desafortunadamente en países tan desiguales, estos lobbies tienen mucho más presencia, tienen mucho más capacidad, pero así podemos señalarlos, así podemos ver por qué están haciendo lo que están haciendo y probablemente quién les está pagando sus contratos en consultorías. No Así es. estoy diciendo quién exactamente y cómo están actuando, pero es muy importante saberlo y transparentarlo. Claro, y ante esto, por ejemplo, notas como las del Reforma, si la gente está bien informada, pues hay mucho que cuestionar, que preguntar. Aprobar la iniciativa de reforma eléctrica violaría distintos capítulos del TEMEC, como el de inversión, medio ambiente y solución de controversias, de acuerdo al INCO. Precisamente lo mencionaba Guadalupe Correa, doctor. Mira, Vicente, la doctora Correa señaló algo muy relevante. Ella habló de transparencia. El hecho de que el INCO o Reforma hablen de inversiones y señalen el TEMEC, pues a confesión de partes, relevo de pruebas. ¿Qué están diciendo? Que se trata de empresas extranjeras. Porque si son empresas mexicanas, no tendrían por qué recurrir al TEMEC. Entonces, mira, déjame compartirles, me parece relevante, en los foros que se están haciendo ahorita del Parlamento Abierto, se presentó un representante de la Asociación Mexicana de Energía. Ahorita les estoy compartiendo la pantalla. Todos los que están siguiendo esta transmisión pueden verificarlo. Basta que pongan Asociación Mexicana de Energía. Bueno, lo que les quiero compartir aquí está, generación de electricidad privada. Vean en esta gráfica de barras los nombres: Iberdrola, España; Mitsui, Japón; Saabi, la única mexicana que ya fue vendida a una compañía norteamericana; Naturgy, España; Enel, Italia; Mitsubishi, que no me digan que es de Claudio X González, claramente es de Japón; Sempra, Estados Unidos; EVM, la única mexicana; Teggen, que es de Estados Unidos; Fisterra, que es de España; Grupo México, que no se dedica a la generación de energía eléctrica, no sé por qué la pusieron ahí; AES norteamericana; KST, la K está por Corea; Engie, Francia; Contour Global, Reino Unido; Acciona, España; Atlántica. De 17 empresas que conforman la Pseudoacademia Mexicana de Energía, 16 son extranjeras. Y la única mexicana, EVM, aquí mismo nos lo dicen, EVM, ¿cuánto está generando EVM? Aquí está, 100 mugrosos megavatios de un total de 25,440. Verdaderamente ridículo. La única empresa mexicana en la Asociación Mexicana de Energía está generando un triste 100 megavatios. Si dividimos esos 100 megavatios entre los 25,440, 100 entre 25,440 y multiplicamos por 100 con una calculadora normalísima de contador, 0.34%, 0.39, 0.4%, Vicente. Quiere decir que de empresas mexicanas, de estas 17, de los 25,000 megavatios, solamente los mexicanos producen 0.4. El otro 96,6 son empresas extranjeras. ¿Y quién se lleva la tajada del león? Pues miren, Iberdrola, vean lo que dice aquí, más de 10,000 megavatios de capacidad instalada, que son imprecisos porque no nos dicen cuánto, pero solo los 10,000 megavatios equivalen al 40%. Y entonces quiero que vean
¿quién es el comité directivo de esta Asociación Mexicana, entre comitas, de energía? Japón, Estados Unidos, Iberdrola, España, Estados Unidos, Corea, Francia, etcétera. Verdaderamente ridículo que nos señalen la Asociación Mexicana de Energía. Somos 17 empresas con inversión, pero resulta ser que 16 son extranjeras y que la única mexicana produce el 0.4. Por favor, Guadalupe, Vicente, creo que más claro ni el Fobaproa. Aquí está clarísimo quiénes están en contra de la reforma eléctrica. Y como dice Guadalupe, mandan a sus esbirros, mandan a sus cabilderos, mandan a sus achichincles, como el que mandaron al Parlamento, un tal Carlos Rodríguez Sámano, que fue a hablar a nombre de la Asociación Mexicana de Energía. Miren, es el mismo esquema de los bancos, idéntico. Banco Bilbao, Vizcaya, Argentaria de México, HSBC de México, Scotiabank de México, Citigroup de México, Santander de México. Miren, ya cuando le ponen de México quiere decir que estás ante el servicio de extranjeros. Esto no se atreven a decirlo. Cierro con lo que señalaba Guadalupe, la transparencia. Porque hoy en día, afortunadamente, estamos teniendo cada vez más información, y la información que les compartí es el portal de la Asociación Mexicana de Energía, quiénes somos, pero aún así son muy imprecisos porque no nos dicen cuánto han invertido, cuánto producen cada una de esas empresas, porque en algunas ponen, en otras no. Y luego está esa joya de que Iberdrola produce más de 10,000 kilovatios. Oye, más de 10,000 kilovatios pueden ser 11,000, pueden ser 15,000, pueden ser 13,000, pueden ser 20,000. Entonces, creo que las discusiones en el Parlamento abierto, queda claro, cuando se habla de defensa de privados, estamos ante gente lacaya, que está sirviendo intereses extranjeros e intereses en contra de la patria. ¿Que son difíciles los votos? Sí, sí son difíciles los votos, lo sabemos. ¿Imposible? No. ¿De qué va a depender? Pues va a depender de los escenarios que les comparto, ¿no? Estos escenarios ya lo sabíamos, apenas terminaron las elecciones de 2021, y la única posibilidad es que un número relevante de diputados del PRI saquen la casta. No veo otra opción. Los votos que tiene Morena son 198, los del Verde 43, esperando que el Verde vote en el mismo sentido. El PT tiene 39, faltarían 54 votos. Esos 54 votos podrían salir del PRI, y algunos del PRD, podrían salir de algunos del PRI y de Movimiento Ciudadano. ¿Pero qué se requiere? Pues que estos diputados voten a favor de la patria. Y si no votan a favor de la patria, los tenemos que exhibir, los tenemos que denunciar, tenemos que tener claro que no están a favor de los intereses de sus representados, sino que muy probablemente estén recibiendo dinero por debajo de la. Así las cosas. ¿Y en el Senado la cosa no está mejor?